Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Muchos de ustedes probablemente recuerden este texto, algunos lo hayan memorizado. La serie me permite predicar a veces muchos versículos, a veces un capítulo entero, pero en esta noche vamos a estar sobre un versículo, así que no me pueden pedir el tiempo. Esperemos que el Señor nos dé el tiempo suficiente en este día del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Oremos. Oh Dios de la gloria, te damos gracias por estar una vez más reunidos en obediencia a tu palabra, de reunirnos, oh Señor, en este día de reposo, día de adoración, un día de acción de gracia donde tu pueblo te celebra, donde tu pueblo reconoce que todo lo que han recibido, Señor, en sus vidas ha venido de ti. Acabamos de participar en adoración como iglesia y, Señor, reconocemos una vez más que te necesitamos, que queremos, oh Señor, de tu presencia, que queremos, Señor, de las bendiciones espirituales. Y en esta hora pedimos, Señor, que el pan espiritual pueda saciarnos, el pan espiritual pueda, oh Señor, formarnos a la imagen de tu Hijo, para que podamos vivir de acuerdo, Señor, a tus caminos, a tus propósitos. Y Señor, si nos hemos desviado, Señor, seamos corregidos por la instrucción de tu palabra. Oramos y pedimos por el predicador, oramos y pedimos por el oyente, oramos y pedimos por las visitas, para que tu poder, Señor, sea perfeccionado en ellos por medio de la predicación. Y aquellos que no te conocen, oh Señor, sea este día que realmente al oír tu voz sean, Señor, salvados. Habla de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor, que estamos aquí, porque te necesitamos y esto te pedimos en nombre de tu Hijo. Amén. Entonces vamos a seguir en la serie y quiero titular, así como el versículo 4 lo dice, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. En este mundo donde vivimos, todos quieren alegría, todos están en busca del gozo y tal vez nosotros nos preguntamos, así este versículo está en mí, verdaderamente, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta a los hermanos en Filipos? La semana pasada vimos cómo dos mujeres estaban en pleito, se había generado un clima favorable. Probablemente cuando dos creyentes no están viviendo en comunión, no están en armonía, es imposible ver el gozo, es imposible ver la paz, como que la persona que está a mi lado quebranta la paz y no puedo disfrutar el 100% de estar en la adoración. Y Pablo ahora dice, regocijaos en el Señor, siempre otra vez lo diré, regocijaos. Quiero remontar a la serie que estamos desarrollando en Eclesiastés, la carta del gozo, ¿no? Cómo Salomón nos está instruyendo en la manera de en qué cosas no encontrar y en quién encontrar. El apóstol Pablo aquí está en una prisión, ya está más de 2 años, probablemente va a ser ejecutado, y esta es la carta del gozo, así es conocido porque la palabra gozo se menciona más de 25 veces, y Pablo dice aquí, regocíjense ustedes, iglesia de Filipos, siempre, otra vez les diré, regocijaos. Ahora, regocijarte, alegrarte, es algo normal en nosotros, significa que tenemos que suprimir, vamos a decir muchas veces, nuestras tristezas. Cuando hay luto, cuando hay llanto, hay que estar siempre con la cara sonriente. ¿Esto quiere decir apóstol Pablo? ¿O qué hay detrás de este versículo que pareciera tan pequeño? Uno lo puede memorizar y recordarse. Regocijaos en el Señor. Otra vez lo dice, regocíjense, dice el apóstol Pablo. ¿Es realmente posible regocijarse bíblicamente, así como Pablo lo dice? ¿Qué significa esto para el cristiano contemporáneo del siglo XXI? ¿Siempre debe estar con una sonrisa en todo lado?
¿Es pecado sentirse deprimido, triste? Te hice algunas preguntas que espero que este mensaje pueda responder, porque nosotros hemos sido creados, vamos a decir, con todas las emociones, tenemos sentimientos, y todo fluye de lo que somos. Y Pablo dice como una orden, como fuera un imperativo, 2 veces: regocijaos, regocijaos. Mis hermanos, parece Pablo aquí un hombre muy optimista. Él está en la cárcel. Vamos a ver el ejemplo en esta noche de Cristo regocijándose camino a la cruz. Pablo en la prisión, Pablo en otro momento estaba con Timoteo, ahí empezaron a cantar, empezaron a regocijar. Circunstancias adversas hicieron que muchos hombres canten himnos y no pierdan el gozo en ellos. Aunque atribulado, aunque en circunstancias difíciles, el gozo no lo perdieron porque lo tenían puesto, muchas veces va a decir, en el autor y consumador de la fe. Ahora, si estas palabras para ti fueran algo deprimente, no sé qué pensaría, pero vamos a ver qué es lo que Pablo aquí nos está diciendo. ¿Es algo que debe ser visible en nosotros? O probablemente siempre voy a estar con la cara triste y preguntarle: ¿qué te pasa, hermano? ¿Puedes cambiar de cara? No, esta es la cara que tengo. Probablemente, tal vez cuando estemos en la prueba, cuando estemos siendo atribulados, sería bueno recordarnos esto. A veces el gozo en la Escritura se menciona, se esfuma por causa del pecado. Recuerda a David, decía en Salmo 51: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. El pecado puede hacer que uno pueda perder el gozo. Sí puede, sí es posible eso. Mi mensaje se va a resumir en estas palabras, en esta noche, que yo quisiera que fueran enfáticas, por decir: el gozo permanente en el Señor debe ser el objetivo de todo cristiano. Repito, el gozo permanente en el Señor. No un gozo, vamos a decir, temporal, porque muchas cosas te pueden dar gozo. Una fiesta te produce gozo, una comida te produce gozo, alegría. Pero termina todo, como Salomón dice: puedes tener la mejor bebida, la mejor comida, ver el mejor lugar y admirarte, pero cuando sales de ahí, se esfuma todo. Estoy diciendo el gozo permanente, perdurable o duradero, como usted quiere decir, en el Señor, en el Señor. Por eso Pablo dice: regocijaos en el Señor. No te regocijes en otra cosa, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez lo diré: regocijaos. Y Pablo va a volver la semana que viene a hablar nuevamente entre los hombres. Conflictos, cómo debemos ser vistos, es otro tema, pero primero quiero aquí ir definiendo lo que el apóstol Pablo quiere decir con esta instrucción de regocijarnos. Luego vamos a ver cómo podemos obedecer a tal mandato. La Escritura debe mostrarnos, hermanos, por sí mismo que este es su mandato a los creyentes y darnos la sabiduría para poder aplicar, para poder vivir. Algunos queremos experimentar cosas para que haya felicidad duradera, y eso puede ser la sabiduría humana y no es bíblico. Entonces voy a responder a la primera pregunta: ¿qué significa regocijarse en el Señor? O como dice en su texto, regocijaos en el Señor. ¿Qué significa? Primero, regocijarnos en el Señor siempre no significa que nunca nos sentiremos deprimidos o tristes. Voy a empezar por ese lado. Regocijarnos en el Señor siempre no significa que nunca nos sentiremos deprimidos o tristes. Porque muchos pueden decir: pero pastor, usted no sabe lo que me ha pasado. Póngase en mi lugar, póngase en mis zapatos, en mis pantalones. La Biblia, hermanos, fue escrito, o tenemos el testimonio de hombres reales que vivieron su fe. La Biblia es realista, muestra un equilibrio, por decir, pero debemos mirar, vamos a decir, este versículo como lo vamos a ver como fuera la primera vez. Yo este versículo lo he leído muchas veces, es la primera vez que predico, por cierto, pero me lo he memorizado como ustedes también lo han hecho tal vez en su momento. Es un versículo pequeño, pero ¿qué es lo que encontramos de este versículo? Es interesante
Por ejemplo, ver un texto, Primera de Tesalonicenses, ahí unas páginas más adelante en sus Biblias, Primera de Tesalonicenses. Entonces yo quiero que puedan ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Dice las Escrituras: estad siempre gozosos. Pablo a los Filipos: estad regocijados siempre. Pablo a los hermanos de Tesalónica les dice, vamos a decir, en las mismas palabras. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir o enfatizando? Estad siempre constantes. No solamente 2 horas en la adoración, no solamente cuando leas la Biblia, no solamente cuando celebres un ascenso, no solamente gózate cuando te estés casando. Estad siempre gozosos. Sabemos nosotros que muchas veces el gozo, hermanos, como que alguien nos roba el gozo, o las circunstancias, los problemas, pero alguien nos roba el gozo. Y la Escritura dice, en el Señor. El versículo más corto, por ejemplo, del Nuevo Testamento está en Juan capítulo 11, versículo 35, y Jesús lloró, o Jesús lloró. ¿Cómo contrastamos estas dos verdades? Dice gozo, pero en otra parte dice Jesús lloró. ¿Son contradictorios? No son contradictorios. Estoy diciendo, regocijarnos en el Señor no siempre significa que nunca nos sentiremos deprimidos o tristes. Va a haber depresiones, va a haber crisis en tu vida familiar, matrimonial, en el área de las finanzas, en el área de la salud, etcétera, etcétera. Jesús está triste. Su amigo Lázaro se ha muerto. Y Jesús está ahí, pero vamos a ver, nuestro Salvador no podía dejar de llorar. Dice, Jesús lloró. Esa hombría que muchos hablan, que los hombres no lloran, es falso. Cristo lloró, bueno, en su humanidad. Y Pablo aquí nos dice, sin embargo, del gozo. Cristo vivió de esa manera. Cuando tenía que estar en una tumba y llorar, Pablo da la instrucción a Romanos: lloraos con los que lloran, ¿no? Gozaos con los que se gozan. Vamos a leer algunos textos. En Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. En la plenitud del gozo. Cristo está mostrándonos. Y Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 15, lo que un momento atrás mencioné, nos ordena que lloremos con los que lloran. Sin embargo, Pablo está diciendo aquí, Tesalónica, Filipo, como de manera imperativa: gócense. La Biblia dice que, por ejemplo, las personas piadosas se van a caracterizar por personas que en un contexto van a llorar con los que lloran. El Antiguo Testamento mostraba cuándo hay que llorar, cuando hay un luto. Por ejemplo, el Nuevo Testamento habla de Mateo capítulo 5, versículo 4. Igual vamos a ir al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurado, ¿quién? Los que lloran. Pues ellos serán consolados. Bueno, este llanto, este lloro es por el pecado. Toda mi vida pequé contra Dios. Si una persona no entra arrepentido de esa manera, probablemente no va a entrar al reino de los cielos. Un requisito para entrar al reino de los cielos es reconocer el llanto que puede haber en lo más profundo de su ser, por lo miserable, indigno y lo que significa haber ofendido toda una vida. Y Cristo dice, para ellos es la consolación. Bienaventurado, feliz, dichoso, ellos van a recibir consolación. Es una instrucción en las Escrituras. Vamos a ir a 2 textos del libro de Santiago. Estoy ya, vamos a decir, yendo al primer punto que estamos aquí, libro de Santiago capítulo 4, versículo 9. Afligíos, lamentad y llorad. Dice que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Capítulo 5, versículo 1. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias
que vienen sobre vosotros. Hay un llanto ordenado en el Testamento que es por el pecado. En el Antiguo Testamento había ordenanza por cuales había que llorar, pero hermanos, aquí hay un llanto también que la Escritura muestra que debe ser por el pecado. La Escritura reconoce, por ejemplo, que hay que gozarnos en las pruebas, pero es un poco contradictorio también decir que cuando estás siendo sometido, cuando estás en el fuego, en el horno, vamos a decir probado, venga el gozo, pero la Biblia dice, después da fruto apacible. Hebreos capítulo 12, versículo 11, porque te has sometido a la prueba. Por lo tanto, así que si aplicamos aquí malas palabras que el apóstol Pablo, cuando dice esto, que no debemos negar cuando hay que llorar. Si usted va a llorar por su pecado, es bíblicamente. Si usted va a estar en un luto, en un entierro, es estar en la ordenanza bíblica, hay que llorar con ellos. No suprimas las lágrimas, no suprimas las celebraciones, no es contradictorio. Cristo mismo ha estado allí. Algo que hemos ido viendo a través de la serie, por ejemplo, de los salmos, en ese sentido son muy útiles. El salmo puede comenzar con llanto, con tristeza, la condición espiritual, la condición física, la condición moral del país o simplemente del pueblo judío. Después clama a Dios y al final termina en alabanza, en adoración, en exaltación, porque están esperando en el Señor. En ese sentido, los salmos son útiles y usted puede encontrar al salmista abrumado, en desesperación, y reconoce que es expresivo, es lo que está pasando en su ser, son sus sentimientos, pero inmediatamente elevan sus peticiones al Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso algo que vemos en los salmistas es algo constante. Entonces, estar gozoso en el Señor no significa aquí estar todo el tiempo triste. Siempre los salmistas miran, vamos a decir, a Dios. Miran a Dios, no es un caos. Como decir, la muerte no es la solución, no para eso, sino miran al Señor, reenfocan sus pensamientos, piensan en los atributos de Dios. Tú has sido con clemente, compasivo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Acuérdate de las misericordias. Como reenfoca inmediatamente su mente y están clamando a Dios. Y el salmo al final termina en un estado, vamos a decir, contradictorio. No empezó así. Tal vez el salmo más oscuro que me ha tocado predicar es el salmo 89. Donde nos podemos ver que el salmista, como estoy en una depresión que nunca va a poder salir. Yo no puedo predicar eso con ustedes, pero de ahí todos los salmos hasta aquí no he visto otro salmista, vamos a decir, perdido en su depresión, en su aflicción. Pero cuando los salmistas terminan de esa manera, vamos a decir, cambiando de su condición como estaba, hay un gozo en ellos. Y a nosotros nos estimula también así, porque empezamos igual que ellos. Por la mañana empezamos a dar gracias al Señor, ¿no?, por todo, porque sus misericordias son constantes, y termina de esa manera. Pero en el intermedio vemos lo que estaba pasando, estaban sufriendo, afligidos, circunstancias difíciles, angustias, y terminan levantando su mirada al Señor. Cada circunstancia son distintas. Pero aquí vemos, Pablo nos dice, regocíjese en el Señor. Ahora estoy empezando a decir que eso no significa negar nuestros sentimientos, porque voy a ir de esa manera para poder concluir en qué sentido debemos regocijarnos en el Señor. Segundo punto, regocijarse siempre en el Señor no es principalmente una cuestión de sentimiento, sino de obediencia. Repito, regocijarse siempre en el Señor no es principalmente una cuestión de sentimiento, sino de obediencia. El versículo 4 dice, regocijaos en el Señor. 2 veces lo enfatiza, ahí está de manera repetitiva, y esto es para que no lo ignoremos. Así como decimos amén, amén, cuando Cristo en verdad, Pablo dice regocijaos, regocíjense, otra vez lo digo. Este es un mandato que debemos elegir obedecer, voy a decir, deliberadamente, especialmente cuando estamos en circunstancias difíciles. Yo decido, hermanos,
el gozo. Yo decido buscar el gozo. Porque si yo pierdo, hermanos, ese norte, ese horizonte, probablemente todo me va a tumbar. Probablemente buscamos ayuda por todo lado cuando yo debo orientarme que la ayuda viene del Señor. Y ya cambió todo. Y espero, porque Dios es fiel, ha prometido liberarme. Entonces, tiene que verse esto con nuestra actitud, que depende de nuestro enfoque mental, pero es algo electivo que nosotros hacemos. La elección de regocijarse a menudo debe ir deliberadamente en contra de cómo nos sentimos. Como las pruebas, ¿qué te hace pensar? Las decepciones, las circunstancias, tú decides en ese momento en quién buscas la salida. Y hermanos, descansas ahí. Como dije, es difícil en la prueba, como Hebreo dice, ¿no? Pero al final da fruto apacible. La disciplina, ¿a quién le gusta la disciplina? Pero al final va a cumplir su propósito. Va a cumplir su propósito. Y tú tendrías a los amitas decir, bueno, me fue haber sido disciplinado. Bueno, dicen, porque si no, tal vez hubiera sido algo que no hubieran obtenido más una ganancia en eso. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, es que debemos obedecer este mandato de regocijarnos en el Señor, o nos dejaremos llevar por nuestros sentimientos. Porque cuando somos personas expresivas, la persona dice, yo veo a esa persona ha tenido un problema, está triste, está afligido. Como es, ¿no? Los ojos son la ventana del alma y tu rostro me dice algo. ¿Verdad? A veces yo puedo percibir tal vez eso, pero en el fondo, ¿no? En el fondo uno toma la decisión de estar, vamos a decir, afirmado así en el Señor. Y lo vas a ver ese hombre, esa mujer. Mi hermano, tuve un problema esta semana. Perdí tanto. Pero aún confío en el Señor. Y no vas a ver su rostro de esa manera, vamos a decir, como otros que traen decaídos, como que fuera, ¿no? el fin. Uno decide la actitud ahí. Y cuando pasamos, como dije, por pruebas, cuando somos tratados injustamente, cuando somos decepcionados por personas tal vez a tu alrededor, ¿obedeceremos este mandato de regocijarnos? ¿O simplemente nuestros sentimientos nos van a inundar como un pozo? Pablo hubiera sido tal vez aquí uno de los hombres tal vez más tristes. No dice regocíjense solamente un tiempo, dice siempre, siempre, siempre. Pablo está en la cárcel. Otros dirían, Pablo, hubieras escrito regocíjense la mayor parte del tiempo, como que todos lucharían, ¿no? Por regocijo. No, me estoy regocijando todo lo que puedo. Pero Pablo dice todo el tiempo, siempre, regocíjense siempre. Y muchos nos justificaríamos, pero ¿qué de nuestras situaciones? Porque día a día, mis hermanos, a veces lo que falta en nosotros es confianza en Dios. Eso nos falta. Nos falta contentamiento. Y puede venir el enojo, la ira, tal vez con aquellos que nos tratan injustamente, tal vez una decepción, y sentimos al final, es Dios quien me ha defraudado. Entonces el gozo se esfuma. Entonces la elección que Pablo hace aquí para los creyentes es que ustedes tienen que regocijarse. Cualquiera que sea mi suerte, dice Steve, no recuerdo bien, cualquiera que sea mi suerte, yo diré, gloria a Dios. Bueno, sé que son las palabras de Job en sí traducidas por ahí. El Señor quitó, el Señor dio, bendito sea el Señor. Yo creo que Job ahí el gozo no se le fue, él está adorando. Pero tú dirías otro hombre que pierde, le llama por teléfono, William, tienes 7 hijos, tus siete hijos han muerto, tus empleados han muerto. Yo creo que muchos pueden quedar tumbados en el piso. Pero Job está adorando. O sea, su mirada está en Dios.
voy a decir Pablo está encarcelado aquí más de 2 años. El gran apóstol Pablo, haciendo la voluntad de Dios y por una falsa acusación de los judíos. Hechos, capítulo 21, versículo 28. Un poco centrémonos en este hombre. Él dice, él está en la prisión. Está diciéndonos a los de Filipo, oigan, iglesia caetana, regocíjense. Hechos capítulo 21, versículo 28. Gritando, israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Una falsa acusación ahí los judíos hicieron contra el apóstol Pablo, y Pablo está en la cárcel. Pablo debió ser liberado, ¿no? Pero era el plan de Dios. En su llamado dijo, Pablo, tú vas a estar ante reyes. Y vas a estar, y por él Pablo está yendo a hablar con el emperador. Pero todo lo que Dios tiene que hacer, ¿no? Como dice en otra parte, dice, él es el embajador en cadenas, en el libro de Efesios. Pablo en una prisión está regocijándose, está custodiado ahí, pero tal vez la razón por lo que no lo liberaron en Hechos capítulo 24 muestra, parece que las autoridades querían que Pablo sobornara a ellos. Y no fue así. Murió, Hechos capítulo 24, versículo 27, próximo gobernador, otro gobernador, igual. Pablo no hizo eso. Pablo está en camino a Roma, hay naufragio, Hechos capítulo 28, ustedes saben esa historia. Y Pablo tiene que llegar a cumplir el propósito de Dios. Incluso en esta carta, hemos estado viendo Filipenses capítulo 1, versículo 15, hay hombres que están predicando, dice, aún por envidia y rivalidad. ¿Cómo se habrá sentido el apóstol Pablo? Si nosotros viéramos eso, probablemente de varias maneras somos impactados cuando alguien predica falsamente, como que quisiéramos cerrar sus bocas o denunciarlos. Y Pablo, hermanos, no pierde el gozo en el Señor. En la prisión está pasando esto. Él dice, sufro por las iglesias hasta que Cristo sea formado, sufro como dolores de parto. Hay entre ustedes muchas cosas que estaban pasando, dice Pablo. Pablo sufrió el abandono también de sus propios colaboradores en su momento. Demas me ha abandonado, dice, se ha ido al mundo. Mis hermanos, y el apóstol Pablo está diciéndonos aquí, regocíjense. Pablo tenía las buenas razones para estar enojado, para estar bien deprimido por todo lo que esos años han pasado. Uno pensaría, pues, que los filipenses más bien animarían al gran apóstol Pablo. Es Pablo desde la prisión animándoles, como que da la clave, capítulo 1, versículo 18 ahí. Entonces, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, dice el apóstol, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, y sí me regocijaré. Mis hermanos, Pablo era un hombre, vamos a decir, con una convicción muy segura en el Señor. Y él tomó esa elección, como dije, deliberada. Me voy a gozar y me voy a gozar. Nada me va a robar el gozo. Tercer punto. Regocijarse en el Señor siempre es una actitud de alegría y esperanza que trasciende las circunstancias. No me voy a gozar cuando las cosas van bien. Regocijarse en el Señor siempre es una actitud de alegría y esperanza que trasciende las circunstancias. Puede ser que estés muy triste, tu corazón esté dolido debido a las pruebas, pero tu confianza, hermanos, está constante en el Dios soberano que controla todo, que no permite que ni un cabello se pierda así por así. Eso dice Cristo. Y Pablo ha aprendido en esta carta, dice capítulo 4, versículo 11 y 13. Cuando lleguemos ahí, va a decir, no que hable porque tenga escasez,
Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puede Cristo que me fortalece. En ese contexto, Pablo, como dije, está enfocado. No en las circunstancias que el apóstol Pablo le lleva a una situación de tristeza. Cada situación del apóstol Pablo, por más extremos que sean, él dice muy claramente que nada le va a robar el gozo. He aprendido, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 10, al 10. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. El apóstol Pablo aquí nos hace entender que él ya se consideraba muerto. Y puede ver usted ahí su confianza, totalmente dependiente, no en él, porque por él mismo no puede liberarse, sino dice, del cual nos libró, habla de que Dios lo libró, de aquel que resucitó entre los muertos, pero estaban tan abrumados, dice, más allá de sus fuerzas, perdieron toda esperanza. Su mente está enfocada en el Señor, en la garantía que Dios ha dado en su palabra. Y ahí la diferencia tal vez que podemos ver entre otros, que una situación puede derrumbarles, otros que pueden gritar al cielo, ¿por qué Dios lo permites? Y otros que descansan, miran a su esperanza en el Señor, y Pablo aquí es uno de ellos. Este gozo del cual habla no es un gozo, vamos a decir, superficial, algo externo nada más, que tengo que poner una sonrisa. No, está centrado en las convicciones, en la persona de Dios. Pablo tiene eso, un contentamiento, una esperanza sólido, firme. Y nuestro Señor es un ejemplo de eso. Nuestro Señor estaba camino a la cruz y el gozo lo tenía puesto por delante. Vamos a leer dos textos. Juan capítulo 15, versículo 11. Creo que ya conoce usted este texto. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Capítulo 17, versículo 13. Dice las Escrituras, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que mi gozo completo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Esta es la oración trinitaria, o la oración entre el Padre y el Hijo. Cristo está orando por los suyos. El Hijo dice, yo voy a ti, pero yo oro por ellos, para que mi gozo en ellos esté completo. Los apóstoles conocieron este gozo cuando fueron azotados por predicar el Evangelio. Cuando estaba imitando a su Señor. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice que ellos se sintieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre del Señor. Apóstol Pedro, apóstol Juan, como que el gozo no estaba en lo que le estaban haciendo. Fueron azotados por la causa del Señor y salieron de la presencia, ¿no?, de ahí, gozosos. Pablo y Sila conocieron este gozo cuando fueron echados injustamente a la cárcel de Filipos. Ahí en Hechos capítulo 16, versículo 25 se nos relata esta historia. Si podemos leer una vez más, Hechos capítulo 16, versículo 25.
como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban. Cristo camino a la cruz, los apóstoles predicando, Pablo, Silas aquí a medianoche en el penal ahí cantando himnos. El gozo, hermanos, no se lo sirve a estos hombres. Hermanos, yo creo que la elección que uno puede hacer es siempre centrado en que el Señor puede sostener en que creen en Él. Hubo bastantes pre-reformadores que fueron amenazados de ir a la horca para que se retractaran, pero ellos no se retractaron, entonces fueron quemados vivos. Uno de ellos fue Juan Jos. Ese hombre conoció el gozo, murió cantando alabanzas en las llamas, mientras sus enemigos estaban burlándose de él. Dios quiere que cada creyente, hermanos, conozca este mismo gozo en el Señor, especialmente en tiempos difíciles. Porque cuando la situación es favorable, cuando todo va bien, como que todo es fiesta, alegría. Pero en situaciones difíciles, esto como que desaparece. Y ahora voy a decir, hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Y la Biblia, hermano, vamos a decir, está lleno de este mandamiento de regocijarse. Vamos a leer un texto del Antiguo Testamento, libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 11. Dice: pero alégrense, gócense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Eran los salmistas, como era su amor firme. Libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 1. Cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza, el gozo, el júbilo en la alabanza. Un texto más en los Salmos, el Salmo 44, versículo 10. Perdón, Salmo 64. Salmo 64, versículo 10. El justo se alegrará en el Señor, y en Él se refugiará, y todos los rectos de corazón se gloriarán. Mis hermanos, si nosotros queremos ser como estos salmistas, vamos a decir, que conocían a su Dios. Por eso Daniel dice en su libro, hablando de en los tiempos de Antíoco Epifanio, dice: el pueblo que conoce a su Dios se mostrará firme y actuará. Van a ser esparcidos, van a ser tribulados, va a haber, vamos a decir, el templo que habían construido va a ser profanado, pero el pueblo que conoce a su Dios, nada le va a perturbar, se mostrará firme. Es una acción deliberada, decide poner firmemente. Y esto es una cuestión de obediencia, no de temperamento, no de sentimiento. Porque si uno está constantemente deprimido, agobiado por las preocupaciones, ¿y dónde está mi esperanza? Ahora, si nosotros queremos ser estos hombres, como muestran los salmos, hay que hacerlo en la iglesia, hay que hacerlo en la familia, porque siempre hay personas mirándonos. Porque si el esposo se tumba, probablemente la familia se va a tumbar. En la iglesia es así. Como dije, no significa suprimir, en mi primer punto, suprimir todo eso. Pero ¿en quién confiamos? ¿En quién depositamos nuestra esperanza? Ahora quiero responder a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos gozarnos en el Señor siempre? Mi texto está dividido en dos preguntas. Primero, regocijarnos en el Señor, y te dije por las razones. Ahora, ¿cómo podemos gozarnos en el Señor siempre? Yo creo que cada uno de nosotros vamos a enfrentar cada día, como dice Santiago, cada día tiene su propio afán. Cada día hay noticias distintas que va a salir en el periódico. 2019 fue la pandemia, 2021 la guerra, 2023 ¿qué nos deparará el futuro? No lo sabemos.
Y nuestro semblante, nuestro gozo va a cambiar de eso. En Perú la economía es elevada, están batallando por bajar los precios y eso hace que uno pueda, hermanos, decidir, vamos a decir, la elección de esperar el descanso del Señor. Por eso ahora quiero empezar a responder cómo podemos gozarnos en el Señor siempre. Ahora sé que hay personas que pueden, por ejemplo, pueden empezar diciendo, pueden tener depresiones, crisis emocionales, crisis sentimentales. Y la esperanza para ellos no es Dios que pueda salvarnos. Puede ser una pastilla, puede ser una droga, puede ser la muerte, posiblemente la mejoría de ese asunto. Pablo quiere decir, es la manera de gozarnos siempre, de encontrar nuevamente el gozo que vuelva a mí. Tal vez no soy médico, pero hay un libro que un poco me ayuda a comprender este tema, es de Martin Lloyd, es un autor que tiene un libro, La depresión espiritual. Hay otro libro, Cuando las tinieblas no disipan, habla de este tema. Pero yo voy a empezar diciendo que si sufres depresión frecuentemente, debes hacerte un examen médico, porque puede ser también por causas fisiológicas. Ahora, tal vez no tenemos casos aquí, pero mis hermanos, sé que una iglesia cuando es numerosa hay muchos casos, tal vez ahí, pero igual todos necesitamos ayuda. Y un cristiano maduro a veces puede ser, hermanos, alguien que puede ayudar a otro. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Pues solamente la psicología y la psiquiatría, por así nos va a dar toda la solución para los problemas que pueden pasar en una iglesia. Por ejemplo, ese libro cuando lo dice, cuando las tinieblas no disipan, como que todo tu mundo, o sea, no cambia. Estás ahogado. Hubo muchos hombres que han perdido sus esposas, haciendo la voluntad de Dios y no se levantaron inmediatamente. Tuve que pasar por un shock, una crisis emocional largo, no fue inmediato. Pero también como hay casos depresivos por salud, y en ese caso, como dije, se necesita un examen médico. Nosotros también no podemos mezclar la ciencia con la Biblia. Es muy distinto. Ahora, el gozo que Pablo aquí nos exhorta no es el tipo de gozo que el mundo nos ofrece. Porque también, o sea, hay una palabra, se me va, no sé cómo decirlo. Así como hay pastillas antidepresivas, pero hay pastillas que pueden provocarte un gozo. No sé si entienden ustedes la palabra. Hay pastillas que si tú ves una persona que está tan triste, no es droga, pero un tipo que está aprobado por los médicos, se le da a esa persona. Como que el ánimo, el estímulo cambia en esas personas, pero eso es estar dependiente de eso. Estar dependiente. Si nosotros, Pablo quiere decir eso, yo creo que no tiene nada que ver con eso. Hace años este predicador Martin Lloyd comentó sobre este versículo. Él dice: quizás no haya mayor parodia del Evangelio de Jesucristo que la enseñanza psicológica que se presenta en términos cristianos. Siempre mi énfasis de estos años ha sido no en contra de la psicología, pero como he dicho, la psicología no tiene nada que ver con la Biblia. Porque la semana pasada vimos un caso ahí predicando, Pablo dice: ruego el body así que se reconcilie. Si hay un pleito en una familia, un matrimonio, un pleito en el colegio, al psicólogo. Hay que examinar, hay una raíz, hay una causa. ¿Por qué eres tan pleitoso? ¿Por qué te peleas con tu compañero? Y analizan, no hay problema familiar, tal vez en los padres, en los abuelos, y dentro de la psicología. Pero la Biblia, ¿qué dice? Arrepiéntanse, reconcíliense, nada más pídanse perdón. Es la solución. Y de ahí que este autor entiendo, dice: quizás no haya mayor parodia del Evangelio de Jesucristo que la enseñanza psicológica que se presenta en términos cristianos.
Es gozo en el Señor, hermanos, que viene de Dios mismo. Dios produce este gozo a los creyentes. ¿Cuál sería entonces la receta para el gozo? Como dije un momento atrás, hay drogas antidepresivas. Sí lo hay. Los cristianos podemos hacer uso de ello. ¿Qué pasaría si en tu familia o vemos a nosotros una condición, como dije, de depresión? No hay cómo ayudarlo. Has tratado con él, lo has aconsejado, has orado con él, está ayudando, no sale de su depresión. La solución será esa droga antidepresiva. Yo creo que es cuestión de tiempo, mis hermanos. Sí sé muchos testimonios de hombres que llevaron el Evangelio a muchas naciones y a veces les pasaron muchas cosas. Yo creo que todo tiene que ser con precaución. Yo sé que esas drogas pueden ayudar, esas pastillas, pero cada persona aún debe aprender a lidiar con sus pensamientos y esos hábitos, porque ser una cosa dependiente es muy distinto, es prácticamente toda tu vida. Cuando una persona está deprimida, tiene ciertos patrones de pensamientos y muchas veces no bíblicos, y eso pues contribuye a su depresión, y ahí la psicología no tiene nada que ver. Ahora quiero empezar como ya ir concluyendo en cómo, como dije, podemos regocijarnos en el Señor, y voy a darles algunos principios bíblicos de aquí en adelante. Todo creyente debe aprender a aplicar estos principios bíblicos. Primero, asegúrese de tener una relación correcta con Dios a través de la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Vimos en el capítulo 3, Pablo nos exhorta a que nos regocijemos, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto escribir otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Muchos de los que afirman ser cristianos no confían solamente en Cristo, pueden estar confiando en otras cosas, cuando, como dije, cuando su relación no está bien con Dios. Yo estoy empezando a decir que el creyente debe asegurarse de su comunión con Dios. David por eso pidió, devuélveme el gozo. Estoy diciendo, asegúrese de una relación correcta con Dios a través de la fe salvadora del Señor Jesucristo. Porque muchos pueden confiarse en sí mismos también. Capítulo 3, versículo 2. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Versículo 4 adelante. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Que muchas veces las personas que están en ese estado, como Pablo dice, yo también puedo confiar en la carne. Como que está en mi poder salir de este estado. No necesito la ayuda del doctor, no necesito la ayuda de una iglesia. Cuidaos, dice Pablo, cuidaos. Pueden afirmar ser cristianos. Pablo explica que al final, en versículo 8, con su vida, y aún más dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista. Hay cosas que hay que desechar para encontrar el gozo en Cristo. Puede ser, como dije, la fortaleza que uno mismo puede encontrar. ¿No es así? Martín León dice, hay muchas personas que nunca conocen el gozo del Señor porque no se ven a sí mismas como miserables pecadores. La única manera de ser feliz en Cristo es ser desesperadamente infeliz sin Él. ¿Suena contradictorio? No suena contradictorio. Nosotros vamos a encontrar gozo cuando hemos reconocido nuestros pecados, nuestra condición. Pero esto parte, realmente la persona tiene que pensar, ¿estoy bien con Dios? Eso es lo esencial. Segundo, caminar en sumisión al Espíritu soberano de Dios.
Caminar en sumisión al Espíritu soberano de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 10 dice: andad en el Espíritu y no satisfacéis, y no hagáis, ¿no? Hablando de los deseos de la carne, no satisfagáis esos deseos, andad en el Espíritu. Porque Pablo empieza a enumerar ahí los frutos del Espíritu, los frutos de la carne. Estoy diciendo caminar en sumisión al Espíritu soberano de Dios, porque hay una correlación directa entre muchos de los pecados y la depresión. Luego Pablo enumera ahí gozo como un fruto del Espíritu Santo. Si es que yo estoy satisfaciendo los deseos de la carne, entonces el fruto del Espíritu está apagado. No va a haber gozo. El pecado me está dando el gozo, me está robando el gozo. Y el gozo está apagado porque no estoy viendo sometido al Espíritu soberano de Dios. Entonces no puedo decir que soy feliz. Y ahí la relación o la correlación, como dije, Pablo enumera el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ahora, andar por el Espíritu significa vivir, hermanos, en sumisión cada instante al Espíritu Santo. Tus pensamientos, tus hábitos, no confías en ti, confías en el poder del Espíritu Santo, no confías en tu habilidad, porque cuando nosotros creemos que podemos, debemos dejar de confiar y el gozo va a desaparecer hasta que te arrepientas. Proverbios capítulo 3, versículo 5: la misericordia y la verdad nunca se apartan de ti, átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Bueno, el versículo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor, dice, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Estamos hablando de que no confíes en lo que tú puedes solucionar esto. El gozo se va a ir. Y a medida que aprendemos a depender o a caminar por el Espíritu, el fruto del Espíritu, incluido el gozo, va a crecer en tu vida. ¿Qué es lo que produce contentamiento? Que el gozo, hermano, este fruto del Espíritu Santo esté creciendo. Y muchas veces eso tiene que ver con mi amor a Dios, con mi amor a la iglesia, con el amor a mis hermanos, porque el primer fruto es el amor. Hay una correlación entre todos los frutos. No puedo ser una persona gozosa si es que no amo. No puedo tener gozo si no soy paciente, porque soy una persona airosa. Todo, hermano, es una cadena. Y Dios así trabajando. La palabra caminar y fruto, hermanos, implica un proceso. No es algo instantáneo. Porque nuestro trasfondo, nuestro estilo de vida era satisfacer todas las pasiones, todos los deseos de la carne. Miraba lo que yo quería y yo quería hacer lo que tú querías hacer. Ahora te sometes voluntariamente al Espíritu. Y tu vida, hermanos, voy a decir, es de otra manera. Y eres dependiente del Espíritu Santo. Y como que cada día estás crucificando la carne. Estás matando, como hermano William dice, ese viejo William. Es necesario que él crezca. Ese es caminar, y el fruto, como dije, es un proceso. No es algo instantáneo. Puede pasar mucho tiempo. Andar en el Espíritu, como dije, es un proceso. Como dije, es darse muerte a uno mismo y someterse al Dios soberano. Esto puede confrontar tu vida. Los hombres que ahora son explosivos. Como un ejemplo ahora. Una reacción a veces puede ser fatal. Tercero, mira tus pruebas a través de los lentes de la Escritura. Mira tus pruebas a través de los lentes de la Escritura. Pablo está en una prueba bastante difícil.
Son puestas por Dios, sí. Una prisión, sí. Pero tuvo, hermanos, abundante gozo. Y estoy diciendo, mira tus pruebas a través de los lentes de las Escrituras. Tus hermanos en el pasado han sufrido más que tú, vamos a decir. Pablo tenemos en pruebas, pero tuvo gozo. A la luz de la palabra de Dios, se sometió a la soberanía de Dios sobre su encarcelamiento. Capítulo 1, versículo 12 y 14 en nuestro texto. Ahí está, nuevamente podemos regresar. Pablo está en la prisión y quiero que sepáis, mis hermanos, dice que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos confían en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Pablo está sometido a la palabra de Dios. Ha intentado causarle angustia ahí, capítulo 1, versículo 17. Pero él dice, para mí el vivir es Cristo, en ese capítulo famoso, el capítulo 1, y el morir ganancia, capítulo 1, versículo 20. Tiene esperanza, dice que nada será avergonzado. Versículo 21, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Está viendo su vida, mis hermanos, a la luz de las Escrituras. Sabía que cuando muriera, él estaría con Cristo por la eternidad. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo, o el morir es ganancia, perdón. Para muchos cristianos se deprimen a veces porque no entienden, hermanos, el propósito de las pruebas. Por cierto, mira tus pruebas a través de los lentes de las Escrituras. Porque a veces cuando no vemos a través de las Escrituras, no vemos el horizonte, no vemos el camino. Y al final terminamos decepcionados. Entonces oramos por una situación y no se orquestó de esa manera. Y te deslizaste. Y viene Satanás, te habla al oído, te abre otras puertas. Pero el Señor, hermanos, quiere que nosotros resistamos al diablo, como dice Pedro, firmes en nuestra fe en esos tiempos difíciles. Cuarto, trata adecuadamente los conflictos relacionales. Hemos estado lo que la semana pasada, ruego boya síntica. Los versículos anteriores nos hizo ver eso. Si hemos hecho mal a otros, y no hemos podido enmendar, no hemos podido pedir perdón, no vamos a tener gozo en el Señor. No vamos a tener. Pero si nos humillamos y vamos en busca de nuestra hermana le pedimos perdón, entonces vamos a ser inundados por el gozo. No es casualidad que el amor, hermanos, preceda al gozo en esta lista junto al Espíritu Santo. Primero es el amor. Si no hay amor, no va a haber gozo. Por eso que el amor precede a este fruto del Espíritu Santo. Quinto, cante alabanzas a Dios. Ahora usted dirá, estoy en la prueba. Pablo está cantando con Silas a medianoche. A veces hay como 3, 4 cosas que normalmente hacemos los cristianos cuando estamos en la prueba. Oramos más, ayunamos tal vez, nos apartamos y queremos estar a solas con Dios. Leemos la Biblia más como no lo he leído. O tal vez puede ser que hay un abandono también todo eso y solamente haya cantar alabanzas. Te vas cantando, vienes cantando. Pero este mandato, hermanos, es frecuente en la Biblia. Los salmos era el himnario del pueblo judío. 150 himnos. La iglesia presbiteriana hasta hoy el himnario literal canta solamente los salmos. Cantar es lo último, uno diría, que tengo que hacer cuando estoy deprimido. Bueno, la pregunta es de dónde sacamos esa idea de cantar. Hermanos, Dios
Nos dice su palabra. Trae los salmos, uno puede ver eso. Si siente deprimido, yo siempre casi mi consejo así, vaya a los salmos. Usted va a ver a los salmistas en cada circunstancia difícil y están cantando. ¿Cómo es que los salmos tienen música? Bueno, aquellos que han experimentado, uno es no ser músico y poner música, pero muchos solamente el hecho de leer y quieren cantar les han puesto al final el tono, la música. Pero los discípulos cantaban el Salmo 118, de donde ya estábamos nosotros. Es el último salmo que cantaban antes de que Jesús fuera crucificado. Hablamos de los jaleles, el Salmo 112, el Salmo 118. Ahí en Getsemaní, capítulo 20, versículo 30, se cantaron himnos. Pablo y Silas en la cárcel, Hechos capítulo 6, versículo 25, cantaron himnos. Nehemías, capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Siguiente, servir al Señor con alegría. Salmo 102 dice, debemos servir al Señor con alegría. Para muchas personas que carecen de gozo no participan en el servicio de Cristo. Y están buscando el gozo. Pablo tenía un gran gozo aquí, incluso aun cuando estaba camino a ser ejecutado, pero estaba viviendo el Evangelio en su cuerpo. Muchas personas se enfocan en sí mismos, en sus problemas, cuando, hermanos, el gozo está en el servicio. Cristo tuvo ese puesto los ojos adelante, estaba sirviendo a lo que había sido llamado. Nuestro gozo, hermanos, está en el servicio. Bueno, estamos en una serie desarrollando sobre los dones, sí, nos va a ayudar, pero uno encuentra, hermanos, gozo cuando hace algo por el Señor. Pero si uno nada más viene, se sienta y quiere gozo, disfrute, deleite, no va a tenerlo. No va a tenerlo. Siguiente, enfoca tu mente diariamente en el Señor y las cosas que Él nos ha prometido en Cristo. Estoy ya concluyendo. Como aplicando, como dije, enfoca tu mente diariamente en el Señor y las cosas que Él nos ha prometido en Cristo. Este gozo está en el Señor, porque su pueblo está en Cristo. El hecho de meditar diariamente en la cruz de Cristo, en las cosas o en las promesas que Él nos ha prometido, eso, hermanos, eleva tu gozo. Por eso que cuando cantas, no solamente estás cantando por cantar, estás cantando las promesas que trae las Escrituras. Piensa en el hecho de que has resucitado. Por ejemplo, mañana cité Efesios 1:3, ¿no? Que Dios nos hizo sentáis en los lugares celestiales. Pero tú dices, no he llegado ahí. Pero para Dios ya estás ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bueno, si empezamos a enumerar las bendiciones espirituales que Dios ha dado a los suyos, son muchos. Y por eso es que a veces cuando alabamos, hermanos, es algo natural. Deleítate entonces, meditando en su gracia, de cómo Dios te ha escogido, no porque eres el hombre que cumple los requisitos para entrar en los cielos. Ahí vas a ver que su gracia es inmerecida. Y vas a ver que su gracia es suficiente para un vil pecador como tú. Por eso digo, medita, enfoca tu mente diariamente en las cosas que el Señor te ha prometido. Su presencia, su gloria. Para aquel día final, como dice Lucas. Judas, versículo 24, antes de Apocalipsis. Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Bueno, sin meditar este versículo ya estaríamos hablando de lo que Cristo va a hacer por ti, o lo que ha hecho por ti, ya su obra está consumada. Eso eleva, hermanos. Encontramos en Hechos capítulo 16 al carcelero que quiere suicidarse. Y Pablo dice, no lo hagas. Tenía pensamientos de suicidio.
y después terminó creyendo, fue salvo y su gozo fue completo. Porque si estás deprimido y no elevas tu mente, hermanos, a las promesas en Cristo, como que no vas a ver esperanza. No vas a ver esperanza. Por último, vive por fe, no por sentimientos. La vida cristiana es un caminar de fe, de confiar en lo que no se ve. Porque hay mucha gente que quiere ser expresivo, entonces lo que siento, eso soy, dicen. Hermanos, nosotros vivimos por convicciones, nada más. Cuando nuestras convicciones son movidas, como que vamos a perder la dirección por donde vamos. Los sentimientos hacen eso, y la Biblia dice que engañoso es tu corazón. Se puede decir que estás bien, pero es engañoso. Pedro escribió su carta a los que estaban pasando por pruebas difíciles, intensas. Vamos a leer este texto y un texto más y ahí terminamos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Estos cristianos estaban siendo perseguidos, habían sido dispersados por Asia, Bitinia, Ponto, Galacia, pero eran elegidos, capítulo 1, versículo 1. Y que no lo habían visto, pero amaban. Pero al mismo tiempo, lo que Pedro dice, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os dice, regocijáis grandemente. Lo que dice Pablo lo dice Pedro. Regocijaos en el Señor. Y estos que están siendo perseguidos, atribulados por su fe, están dispersados, su gozo está en él, aunque no le han visto. Con un gozo inefable, un gozo inexplicable. No puedes explicar el gozo, no puedes entender por qué este hermano ha pasado por esto y mira cómo está. No lo ves atemorizado. Y ahí la diferencia, un gozo inexplicable y lleno de gloria. Muy diferente a vivir por sentimientos. Pablo termina Romanos capítulo 15, versículo 23, y el Dios de paz os llene, dice, de esperanza, de gozo, paz y creer en Él, para que abundéis en el poder del Espíritu Santo. El Señor os llene de todo gozo, de todo paz. Conclusión. ¿Conoces este gozo continuo, permanente del Señor? Porque esto es para nosotros. El mundo te ofrece otro tipo de gozo que es temporal. Este es duradero, este es permanente. Regocijaos en el Señor siempre. Os lo diré, regocijaos. Cuando descansamos en el Señor, bueno, este gozo es perdurable. Señor, no comprendo tus propósitos. No comprendo lo que estoy pasando. Tu mente ya está siendo dirigido a los propósitos de Dios, que pueden ser misteriosos tal vez para ti porque no vas a poder comprender, pero tú estás descansando en Él y estás descubriendo, o vas a terminar descubriendo el poder de Dios ahí, en sus promesas, en la respuesta que Dios te haga a ti. Pero este gozo está disponible para todos. Está disponible, por eso Pablo está diciendo aquí a los de Filipo: regocijaos en el Señor. Padre, a mí no me molesta repetirlo como el versículo 1 del capítulo 3. Otra vez le digo: regocijaos en el Señor. Vamos ahora. Padre, tu palabra es suficiente para los cansados, para los deprimidos. La palabra del Señor alienta al que puede estar en una prueba adversa, tal vez muchas veces por sus propios pecados,
otra vez sometidos, Señor, para que puedan madurar, puedan crecer en fe, para que puedan depender de ti. Te pedimos, Señor, que esta predicación, esta enseñanza que en esta noche hemos recibido, para que podamos ser creyentes que abunden en gozo. Danos la madurez, nuestras convicciones puedan estar firmes. Sé que el enemigo no quiere ver creyentes gozosos, porque él promete un gozo falso, un gozo temporal. Pero tú prometes, Señor, un gozo que es disfrute, que es deleite, no un gozo esclavizante, sino un gozo del Espíritu. Señor, ayuda a mis hermanos, conoce sus vidas, conoce, Señor, sus situaciones que están pasando, que puedan descansar en ti, que no pierdan el gozo, Señor, de su salvación. Y si, Señor, hay alguien lastimado, herido, o ofendido a alguien, que esta enseñanza pueda llevarlo, Señor, a considerar la reconciliación. Y puede ser muchas razones, Señor. Por eso el Espíritu Santo puso en la pluma del apóstol: regocijaos en el Señor, siempre otra vez lo diré, regocijaos. Gracias por tu palabra, Señor. En Jesucristo oramos esto. Amén. Dios bendiga su palabra, mis hermanos.